ver, veremos. Estamos bien en avance. La única condición es que ustedes vayan haciendo las prácticas que les estoy dando. Tienen una práctica que se vence mañana. Ahorita estoy viendo les voy a mostrar mi Classroom. Resulta bueno mostrarles, a ver. Mi Classroom, Este es el mío. El tablón, aquí he sacado el aviso. Este es el mío. Así yo veo. Así yo veo. Y ustedes ven un poco diferente, depende de algunos avisos, no ven. Este es el mío. Aquí está el enlace para hoy. Trabajo de clase. Esto es lo que estamos avanzando. Presentación de cinética. Acaba la clase y la voy a subir. Y si hay ejercicios, tal vez mañana demos. Es lo que este tema estamos avanzando, cinética aplicada. Y este es el que hemos visto, repaso de equilibrio. Entonces hay una presentación que les he facilitado para que repasen, para que se orienten. Pero tengo de control aquí publicados unos ejercicios. Aquí están los ejercicios. Muy bien, algunos han presentado. Aquí veo todo y veo quiénes han presentado. También si entro aquí, ¿verdad? Entonces, muy bien los que han presentado. Como se trata de practicar y no es un examen, entonces he dado fecha de entrega mañana. Yo tengo la fecha de entrega y ahí aparece con retrasos, todo eso. Es lo que estoy viendo muy bien por los que han presentado. Tienen tiempo todavía hasta mañana. Entonces, la clave, les decía, es ir practicando lo que yo voy haciendo, porque después, unas 2 semanas antes del examen, voy a dar una lista de los ejercicios propuestos. Es otra cosa. Estos son ejercicios de avance, de ir entendiendo el concepto. Unas 2 semanas, como les digo, antes del examen, voy a sacar una lista de 20, 30 ejercicios, no sé cuántos, ¿no? Unos 15, 20, 25, que son más o menos los que ya de práctica para prepararse para el examen. Esos también tienen que hacer. Es más o menos lo que tienen que hacer los que están siguiendo el curso de manera normal. O sea, regular, ¿no ven? Los alumnos regulares. Entonces, empezaremos con nuestra tarea de hoy. Muy interesante. Aparte que nos ponemos de acuerdo en los conceptos. Bastantes conceptos de cinética ustedes ya han visto, ya sea en química general, ya sea en fisicoquímica, principalmente tal vez en fisicoquímica. Pero nos tenemos que poner de acuerdo obligadamente qué vamos a usar nosotros, cómo vamos a entender nosotros. Este me interesa repetir porque es el mapa general. Este es el pilar 1, ya lo hemos hecho completamente. Este es el pilar 2, esta parte casi no hemos hecho, pero esta sí hemos hecho. ¿No ves? La tarea, equilibrios, conversiones de equilibrio. Y estamos viendo el pilar 3, ¿de acuerdo? Ayer les comentaba, no, ayer no, el martes les comentaba que es un problema, es difícil encontrar una ecuación cinética a partir de mecanismos, a partir de cómo realmente ocurre. Por eso nosotros le ponemos el nombre aplicada. Es decir, vamos a usar lo que esté disponible. ¿Para qué? Para introducir en el balance de masa o molar y en el balance de energía. No nos vamos a preocupar mucho en ver el origen conceptual químico de la ecuación. Eso es un tema muy interesante, muy necesario, pero nosotros no vemos en esta materia. Habíamos visto ayer, muy rápido voy a repasar, ayer el martes, quiero decir, cómo ustedes están trabajando con esta curva fija negra, están trabajando con eso, donde la velocidad es 0. Estoy llamando velocidad porque hemos avanzado también el martes. Esta velocidad, esta ecuación es la curva de equilibrio, ¿no ves? Esta es la de equilibrio, es la que están encontrando. Los que han presentado la tarea han encontrado. Muy importante porque define el máximo, ¿no ve? Y estas punteadas, decíamos, son las curvas cinéticas que estamos empezando a estudiar. Empezamos a avanzar, ejemplo, un proceso isotérmico, temperatura de alimentación, empezamos a avanzar, aumenta la conversión hasta cierto punto,
Va avanzando, depende hasta qué punto llegamos en el reactor, pero máximo vamos a llegar hasta la conversión de equilibrio. Máximo va a ser hasta aquí, a esta temperatura. Si usamos otra temperatura, va a ser otro máximo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta la temperatura. Más complicado es cuando es no isotérmico, y no es así como estoy dibujando, ¿no ve? Más complicado es porque se tiene que tomar en cuenta un balance de energía, además. Digamos, empieza aquí, pero empieza a ir por otro lado empieza a ir. Entonces, ¿cómo se complementa? La curva de equilibrio la complementamos con el balance de energía. Los complementamos los dos y, si quieren saber cómo se hace más, entonces reactores 2. ¿Listo? Entonces, pero por lo pronto los ojos nomás, isotérmico, así. Era clave, voy a resaltar las ecuaciones, es importante las ecuaciones que tienen que irse familiarizando. La ecuación de velocidad, aquí está. Cualquiera de ellas. RI es para nosotros la velocidad de formación de I. Esa es la definición. Velocidad de formación de I, que es proporcional a la variación del número de moles de I. Entonces podemos definir la velocidad de formación para cualquiera de los compuestos de un sistema. A más B, voy a poner cualquiera, listo, C más D, solamente para decirles, puedo definir la velocidad de formación de A, la velocidad de formación de B, la velocidad de formación de C, la velocidad de formación de D. Puedo definir la velocidad de formación, así sea un reactivo. Y hemos hablado de eso, ahorita vamos a repasar lo del martes. ¿No? Pero por definición puedo hablar de cualquiera de ellos como velocidad de formación. Otro tema importante habíamos visto, la variable extensiva. El volumen para sistemas homogéneos por lo general, el área de interfase y la masa sólida del catalizador para sistemas heterogéneos. Esto hay que tener presente, no confundirse. Si en vez de metros cúbicos se encuentran metros cuadrados, dicen, este no es un error, lo que pasa es que es un sistema que estamos tomando de variable extensiva, estamos tomando el área. Y lo mismo la masa. No hay problema porque dado el caso, si se topan con esto, también pueden convertir de uno a otro, en base al área específica, en base a la densidad de empaque, del empaque del relleno. Esa vez se pone B así, RB, en inglés, ROB. Pues no importa, estaba pensando eso. Es la densidad del empaque. ¿Listo? Entonces, eso tener en cuenta. Y habíamos dicho también ecuaciones importantísimas para no equivocarse. Importantísimas para no equivocarse. Esta es la última. Entonces, si pongo el mismo ejemplo, bueno, con coeficientes. Creo que puse así, no importa. Entonces, ¿qué saco de aquí? Con esta última ecuación. Yo ya sé que menos RA sobre A es igual a menos RB sobre B igual a RC sobre C. ¿Qué significa esto? Esto se escribe así junto. Esta es la velocidad de desaparición de A, esta es la velocidad de desaparición de B, esta es la velocidad de formación de C. Da lo mismo. Ahora sí, espero que se confundan para que después se desconfundan, ¿listo? Es un chiste, ¿no? Pues si se confunden no importa, pero al entender les va a quedar claro. Esta que estoy poniendo en función de velocidades de desaparición, para un reactivo es lógico que hablemos de desaparición, pero algebraicamente es lo mismo. Esta. Algebraicamente da lo mismo, matemáticamente es lo mismo, pero aquí estoy hablando de velocidad de formación de A, velocidad de formación de B, velocidad de formación de C. O sea, estoy hablando de esta ecuación, Claro que la velocidad de formación del reactivo va a ser negativa. Claro, porque
el número de moles del reactivo va a ir disminuyendo con el tiempo. ¿No ve? La velocidad, repito, la velocidad de formación de A de un reactivo es negativa. Entonces, para no usar velocidades de formación negativas, se usa velocidades de desaparición para reactivos. Algebraicamente da lo mismo. ¿Listo? Entonces, con esta última ecuación no se confunden, por ejemplo, voy a poner cualquiera, la velocidad de desaparición de A sobre 2 es igual a la velocidad de formación de C sobre 3. ¿No ve? ¿De dónde he sacado? De ahí. Porque no son iguales. Va a depender de la estequiometría. ¿De dónde he sacado esto? De acá. Me he inventado esto, ¿verdad? De los números. Velocidad de desaparición de A sobre 2 igual a la velocidad de formación de C sobre 3. Pero en este caso, A queda C, velocidad de desaparición de A es igual a la velocidad de formación de C. Lo que es lógico, ¿verdad? Es un caso sencillo. Lo que desaparece se forma, pero va a depender de sus coeficientes estequiométricos. Mucho cuidado para convertir con esto. A veces, tenemos un balance. Voy a poner así todavía para no meternos en ecuaciones que no hemos visto. A veces hacemos el balance para A. Entonces, si hacemos el balance para A, necesitamos menos RA o necesitamos RA. Uno de los dos, dependiendo qué signo le ponemos al balance. Si es de desaparición, sería menos velocidad de desaparición o más velocidad de formación. O sea, eso va a depender del signo, ya vamos a ver. Pero si estoy haciendo un balance para A, necesito esta cinética. Pero ¿qué pasa si experimentalmente lo que tenemos es esta? Entonces, esta no pueden usar aquí, a no ser que hagan esta relación. Con mucho cuidado. Entonces, hacen la relación y se pasan de velocidad de B, transforman a velocidad de A. ¿Listo? Depende. Entonces, es importantísimo conocer esta relación. No se olviden de eso. Vamos a ver hoy día la dependencia con la composición. La velocidad de reacción, ahora estoy avanzando, la velocidad, aquí está, de desaparición, ya sabemos la nomenclatura, o la velocidad de formación, como quieran, es función de las concentraciones y de la temperatura. En reacciones heterogéneas también afecta la transferencia de masa. Acuérdense de los exámenes de fenómenos B. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se forma si está controlado por la transferencia de masa? Y la mayoría no podía, claro, ustedes podían, pero había que pensar, ¿verdad? Había que pensar. Sencillo, pero había que pensar. Entonces, a eso se refiere. En reacciones heterogéneas afecta la transferencia de masa, afecta la difusividad, afecta los coeficientes de transferencia de masa, afectan. Pero en sistemas homogéneos, solamente la concentración y la temperatura. O sea, por el momento nos olvidamos de esto, pero ustedes sí saben, en su cabeza está, que sí afecta, si es heterogéneo, hay que tener en cuenta esto que hemos visto en fenómenos B. ¿Qué pasa? Tiene que difundir para llegar aquí y reaccionar. Aquí está la reacción química, aquí está la transferencia de masa. En estas cosas hay que pensar cuando es sistema heterogéneo. Cuando no es sistema heterogéneo, estamos hablando solo de la etapa de reacción química, ponemos en función, solamente en función de la concentración y la temperatura. En muchos casos se escribe así, se separa la función de la composición y se separa la función de la temperatura. Aquí estarán viendo, este K no es constante, aunque se llama constante, se la conoce a veces como constante, pero es una función de la temperatura. ¿No? En muchos casos se pone de esta forma. Entonces, este K es función de la temperatura, que vamos a ver mañana.
De entradita vamos a hablar de Arrhenius aquí, pero hoy día vamos a hablar de esta función de la composición. ¿Listo? De esta función de la composición. ¿Cómo es esta función de la composición? Entonces, aquí está la función de la composición, aquí está una estequiometría cualquiera. Son diferentes, ahora escúchenme bien, atiéndanme bien, hay diferentes formas, ejemplos de esta función de la composición, estoy hablando. Fíjense aquí cuál he puesto. K es la función de la temperatura, el coeficiente cinético, constante cinética, velocidad específica de reacción, eso se llama esta constante. Pero estamos hablando de la función con la temperatura. Estamos hablando de la concentración, perdón. Entonces, puede tener diferentes formas. Esto es muy importante. No hay una forma única, no siempre es así. Ejemplo de 2A da B. Por lo general se tiene K por CA a un exponente. A la alfa yo he puesto, a la alfa. Por lo general tiene esta forma, pero no siempre. Puede haber otras formas, dependiendo de los mecanismos, dependiendo de cómo ocurre la reacción realmente. ¿Listo? Eso les digo aquí. Cuidado, no piensen que siempre se van a topar con una ecuación de este tipo, de A más B, que siempre va a ser K por CA por CB. Ese es de esta forma de potencia, potencial, ¿no ve? Tiene aquí una potencia. Alfa, beta, qué sé yo. Ahorita vamos a hablar de hoy día es el tema ese. Pero puede haber otras formas, fíjense aquí. He puesto algunas que pueden ocurrir. K1CA más 1 más K2CB. Aquí como polinomio, fíjense como polinomio. CA para CB diferente, ¿verdad? Entonces puede haber diferentes formas para la función de CA. Cualquier forma en principio. Hay algunas que aparecen más. Esta aparece en sistemas biotecnológicos o con transferencia de masa. No importa. Pero sí, ustedes lo que ahora tienen que saber por hoy para reactores 1, para lo que están viendo, que hay diferentes formas de funciones de velocidad. Que no todo es asícito. ¿Listo? Ahora viene la parte que nos malacostumbra, que en muchos casos, sí ocurre esta forma. CA, CB a la alfa, digamos. CB a la beta, como esta. En muchos casos ocurre eso. ¿Pero qué estoy poniendo? Mucha atención. En muchos casos, no estoy diciendo siempre, toda la vida. ¿Listo? En muchos casos sí podemos ajustar. Como son muchos casos, a veces pensamos que es lo único, y no es así. Hay otras formas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. A ver, por ejemplo, voy a saltar. Creo que tengo aquí el ejemplo de una reacción del bromo o del yodo. Aquí está, del bromo. Fíjense, solamente para que vean lo que les estoy diciendo. Aquí está la reacción del hidrógeno con el bromo, una reacción que ocurre a veces en la atmósfera. Entonces, fíjense, K1 por C hidrógeno, ahí no me han salido los subíndices, ¿no? Se han subido. K2 más concentración del H ácido bromhídrico sobre concentración del bromo. Fíjense, esta es la velocidad. Es un ejemplito muy estudiado. Entonces no tiene nada que ver, aquí voy a poner, nada que ver, si ustedes esperaban, por ejemplo, por velocidad de formación del HBr, una constante por C hidrógeno al alfa, por C bromo a la beta. Aquí. Si ustedes esperaban algo así, mal. ¿No ve? No, eso está un ejemplito claro de que no siempre es así. Fíjense la ecuación cinética. Fíjense la ecuación cinética. ¿No ve? Aquí los índices no sé por qué no me salen. ¿Qué me hace dar rabia? Ah, pues lo he puesto como fórmula.
Lo he puesto como fórmula, por eso no agarra el subíndice. Ya, eso era por mi curiosidad. Por mi curiosidad. Entonces, fíjense, entonces se dan cuenta, eso es lo que les quiero decir, chicos. Puede haber diferentes formas, es muy importante lo que les estoy diciendo. Fíjense, esta cinética, ¿no ve? Ya no voy a escribir de nuevo. Frente a la que ustedes, si no venían hoy día, podían decir, esto tiene que ser más o menos así. Más o menos así va a ser. ¿No ve? Mal, contra mal. Porque entonces hay diferentes formas. Eso hay que estar seguro, hay que ver, hay que verificar, hay que investigar, hay que preguntar, hay que investigar cuál es la ecuación cinética. No hay que tomar inmediatamente, automáticamente, no es así. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa? No vamos a ver, en otras materias se ve, en otro contenido, no tenemos en nuestro contenido eso. Esto ocurre a través de un mecanismo y por eso se justifica. O sea, esta reacción no ocurre directamente, sino ocurre a través de un mecanismo. El bromo da dos bromos radicales, el bromo radical con el hidrógeno da el HBr más H radical, qué sé yo, hay lo que se llama un mecanismo. Entonces se puede investigar el mecanismo y del mecanismo se puede llegar a proponer, porque eso hay que sujetarlo a experimentos también. Se puede llegar a proponer una ecuación cinética. Y en base a eso ver si los experimentos coinciden cuando hacemos las mediciones cinéticas. Es bien complicado, o sea, es interesante, pero es otro trabajo. Por eso nuestro capítulo se llama cinética química. La palabra clave que nos libra de todo eso es cinética química aplicada. No quiere decir que no hay, fíjense, hay un mundo de estudio aquí. ¿Listo? Entonces, voy a retroceder. Aquí estaba. Entonces, estaba aquí diciendo, para explicarles mejor con un ejemplito, que no siempre es así, que hay otras formas. Entonces, mucho cuidado y no siempre piensen que es esa forma. Ahora sí, esto ocurre en muchos casos. Repito, en eso me quedé, ¿no ve? En muchos casos, pero no siempre, eso ya está claro. Cuando ocurre eso, ahora sí, como son muchos casos, se le da un tratamiento especial, porque ocurre varias veces. Entonces, cuando tenemos esta forma, solo cuando tenemos esta forma, a este alfa se le llama el orden de reacción respecto a A. A beta le llamamos el beta, el orden de reacción con respecto a B. Solamente cuando tenemos de esta forma. Solamente cuando tenemos de esta forma. ¿Listo? Solamente cuando tenemos de esta forma se define el concepto de orden. El concepto de orden es empírico. ¿Listo? Entonces, si les digo, ¿qué orden tiene esta reacción respecto a ver si les digo KA, CB al cuadrado. Si les digo qué orden es respecto a van a decir 1. ¿Qué orden respecto a B? Me van a decir 2. Yo les voy a decir, ok, muy bien. ¿No ve? Pero si aquí, ¿por qué? ¿Por qué le estoy preguntando? Porque esta función tiene esta forma. Ahora, si aquí les pregunto, ¿qué orden respecto al hidrógeno? ¿Qué orden respecto al bromo? ¿Qué me contestan? Es real, esto existe, es real, ¿no ve? ¿Qué me responden? Si les pregunto, ¿cuál es el orden respecto a hidrógeno? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién se anima a decir por micrófono? Por 5 puntos si me gusta. Si no, no importa, igual estamos aprendiendo. ¿Qué orden respecto a hidrógeno? ¿Qué orden respecto a bromo? Si les pregunto un examen oral, eso, ¿qué es lo mejor tomar examen oral? ¿Qué me dirían? ¿Quién se anima? Su orden es 1, Inge, para el hidrógeno y
para el bromo también es 1, porque estaría elevado a sus coeficientes. A ver, ahora sí, muy bien por decir. No está bien. Les voy a explicar. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Muchas gracias, está bien. Miren, como esta función no tiene, Inge, ¿sí? perdón, puedo responder todavía. Dale, dale. ¿No sería orden elemental? No, elemental. Sí. No, nada que ver con elemental. Todo lo contrario de elemental porque tenemos aquí un mecanismo. Ahorita les explico eso. Están bien las preguntas, fíjense, están bien sus respuestas porque permiten explicar. Escúchenme. Muy bien por los que han respondido. Pero, a ver, en el primer caso, si yo tuviera la función de esta forma, puede ser H2, puede ser H2, BR2 menos 1, de esta forma potencial, de potencia alfa, beta, o N1 o N2, no importa. Si tuviera de esta forma, puedo hablar del concepto de orden. En este caso, chicos, la respuesta correcta, que se ganaba 5 puntos, la respuesta correcta es, Inge, en este caso, no puedo hablar de orden. ¿Me entiende? No puedo hablar de orden porque no tiene esta forma, no sé qué decir. ¿Listo? Que quede claro. Solo hablo de orden cuando tiene esta forma. Otra cosa es, ahora sí, ¿listo? No se puede hablar de orden. Esto es lo primero. Lo segundo, que como es tan común esta forma, a veces uno intenta comparar con esta forma. Entonces dice, si K2 es mucho más grande que las concentraciones, se aproxima a primer orden. De nuevo voy a decir otra cosa. Si la concentración de ácido bromhídrico es pequeña, se aproxima a primer orden. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy aproximando, queriendo comparar con esta forma, pero ya es otra cosa. Cuando quiero, entonces, una respuesta que también podría valer es, Inge, al inicio de reacción, cuando HBr es poquito, se aproxima a primer orden. Fíjense, cuando es poquito va a ser esto aproximado, K1 sobre K2, CH hidrógeno. ¿Han entendido? Al inicio este va a ser pequeño, 0. Entonces K2 le controla y queda K1 sobre K2. Entonces, ¿qué puedo decir como ejemplo? Porque esto se puede analizar, la ecuación cinética. Todavía no estamos en eso, pero se puede. Entonces digo, no, Inge, no hay concepto de orden. Pero si usted se fija al inicio de la reacción, HBr es casi 0 o casi 0, entonces al inicio de la reacción se comporta como un primer orden. Después ya va variando. ¿No ve? Entonces es un ejemplo. Fíjense cómo intentamos aproximar a esta función, comparar, pero la situación inicial, la situación cero es, no hay concepto de orden. Inge, no hay concepto de orden porque no tiene esta forma. Ahora vuelvo aquí, porque no tiene esta forma. Y de ahí viene la comparación, a no ser ya suposiciones, aproximaciones, como yo un ejemplito les he dado. Ahora sí, seguimos avanzando. Después, como son valores empíricos ajustados, no siempre son enteros, ni positivos, pueden ser negativos. ¿Por qué? Porque aquí está el ejemplo. Fíjense, la descomposición del acetaldehído es de orden 2/3. ¿Qué orden tiene? Orden 2/3. Eso se ha determinado experimentalmente y esto está bien. Si les pregunto qué orden es esta reacción, y ustedes me dicen 1, y digo, ¿por qué? No, mal, este es 2/3. Está comprobado experimentalmente. Entonces puede ser cualquier orden.
porque esto viene de un concepto de ajuste, un ajuste a esta función. Hemos ajustado los datos, una regresión que vamos a hacer en un capítulo enterito nosotros, al final yo creo. Entonces encontramos este 2/3 y decimos es de orden 2/3. ¿Por qué llamamos orden? Es el exponente, porque hemos ajustado a todo lo que les he dicho. Entonces no se confundan, porque ven una reacción así como está, no quiere decir que su velocidad es K por CA a la A por CB a la B. No quiere decir eso. A no ser, lo ultimito, lo más sencillo, a no ser que sean reacciones elementales. Alguien de ustedes mencionó ese concepto, ¿verdad? Pero no se aplicaba en ese caso. A no ser que sean reacciones elementales. En reacciones elementales es paso a paso. Entonces, una reacción elemental, voy a borrar esto. Si esta fuera elemental, escúcheme lo que digo, si fuera elemental, pero no es elemental porque aquí está 2/3. Pero si fuera elemental sería así. Lo que ustedes están esperando. Así, un orden 1. Si fuera elemental. Pero ven los experimentos, comparan con los datos cinéticos y encuentran que es 2/3. Dicen, es no elemental. ¿Cuándo es no elemental? Cuando tiene un mecanismo. Esta es una reacción no elemental. Esta. Es una reacción no elemental porque tiene un mecanismo. Ahora, en el mecanismo cada etapa es elemental. Elemental es reacción que ocurre en un solo paso. Cada uno de estos es elemental, este es elemental, este es elemental. ¿Listo? Pero esta reacción no es elemental, ocurre con un mecanismo. ¿Qué está pasando aquí? En el acetaldehído. Seguramente habría que ver y les podría dejar mecanismo de formación del acetaldehído. A ver si alguien averigua para mañana. Entonces, que seguramente el acetaldehído forma un producto intermedio. Pues voy a poner algo que no es cierto, pero para explicarles. Forma un compuesto intermedio. Ese compuesto intermedio recién se descompone en metano y CO. Estoy dando un ejemplo para que se den cuenta de qué estoy hablando. Este es un mecanismo. Cada una de estas es elemental, pero ya es un mecanismo. Y por eso ocurren estos órdenes diferentes de uno. Repito para terminar. Alfa igual a A y beta igual a B solo en reacciones elementales, que son reacciones que ocurren en un solo paso, reacciones sencillas. ¿Listo? Alguna vez, ahí voy a quedar, van a ir pensando esto que les digo. Mañana vamos a hablar de función de la temperatura. Pues repasen, estudien, piensen estos conceptos, son importantísimos. ¿Alguna vez? ¿Sí? Una pregunta. Nos dijo que podríamos aproximar a una ecuación de primer orden, ¿no? En el ejemplo que nos dio. ¿En Sí. qué caso nos convendría hacer eso? Cuando están analizando la reacción al inicio, cuando están trabajando a conversiones bajas, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Si están trabajando su reactor, su sistema está a conversiones bajas, entonces la velocidad, hay poca cantidad de producto. Si hay conversiones bajas, entonces hay poco HBr. Aquí está, hay poco HBr. Entonces, si hay poco HBr, este va a ser pequeño. Entonces me queda aproximadamente un primer orden. Ustedes analizan de acuerdo a la situación. Con lo que me has preguntado, a mí se me ocurrió ese rato. Listo, son aproximaciones. Pero entonces digo, a conversiones bajas, esto parece que fuera un primer orden, pero solo a conversiones bajas porque esto se hace despreciable. Aumentan las conversiones y ya no. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy comparando esta ecuación con una de la forma de orden. ¿No ve? A ver si hace eso para analizar. Pero no es obligatorio. ¿Por qué estoy haciendo eso y por qué me han preguntado? Porque estoy queriendo comparar la ecuación que me ha salido, esa ecuación que me ha salido, estoy queriendo comparar con esta forma.
con esta forma. Estoy queriendo forzar a explicar con concepto de orden, ¿verdad? Porque se ha vuelto muy común. Pero no es necesario, no siempre se hace, pero a veces se usa tanto el concepto de orden que se hacen esas cosas. Pero no es imprescindible. El otro concepto es este, que no coincide, que solo en reacciones elementales coincide. Esto más les cuento y nos vamos. En un ejemplo, en un examen, yo dije, dada la reacción A más B que da C, ocurre, no sé, ocurre no sé cuánto. Encuentre el tiempo de reacción, digamos, a lo que vamos a ver después. Entonces, me pregunta un compañero o compañera, no importa, Inge no me está dando la cinética, entonces no puedo hacer. Tenía toda la razón del mundo. Solo que, y eso les digo, solo que no se había fijado que yo en el enunciado decía, dada la siguiente reacción elemental. ¿Listo? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Al decirles, dada la siguiente reacción elemental, entonces les estoy diciendo, alfa igual a A, beta igual a B, o sea, conocen la cinética, ¿de acuerdo? Si les digo reacción elemental, conocen porque coincide. ¿Dónde estoy? Aquí al final. Alfa igual a A, beta igual a B, solo en reacciones elementales. Entonces, podías resolver si leía bien y veía que yo dije reacción elemental. Si no ponías reacción elemental, era pues, tenía toda la razón del mundo. Listo, chicos. Ahí quedamos. Voy a subir esta presentación para que vayan estudiando y nos vemos mañana también a las 8:15. Ahí quedaremos, voy a ir a una reunión y mañana cualquier pregunta, completamente a sus órdenes. ¿Listo? Ahí quedaremos, chicos. Mire.